Me caso a los 22 años y a los 23 tuve a mi primer hijo. Que cuando es muy larga la relación no dura el matrimonio. El año pues ya me separé porque ya tuve una primera decepción, que fue una traición de parte de él. Ya casados, ¿no? Entonces llegaba borracho y ese tipo de cosas que a mí no... Había discusiones, entonces yo no quería eso para mis hijos. Una traición es fuerte para una mujer. Le acaba emocional, psicológica y el autoestima de una mujer, muy fuerte. Entonces ya haber aguantado 3, yo no iba a aguantar 4, porque necesitaba estar fuerte por mis hijos. Y yo me volví loca, hasta detective, me iba a buscarlo a él, quería saber con quién estaba, o sea, una locura. Uno incluso a veces se olvida de lo que tendría que vivir por ser mamá. ¿Conoces a una nueva persona en algún futuro o te mantuviste sola? Estuve divorciada 12 años, realmente, antes de rehacer mi vida completamente. Pero había muchas cosas que no quería yo involucrarles. Trataba de vivir mi vida muy independiente, sola. A veces que dicen, por ejemplo, las mujeres dicen, no necesitas un varón, no necesitas porque tú puedes sola. Sí podríamos, y sí podemos. Yo lloraba en el carro antes de entrar a la casa. Hay personas en ese proceso que te critican, no tienes idea, porque tal vez las decisiones que uno toma no son las correctas para otras personas, porque las 3 oportunidades que yo me di eran en serio, sin recriminaciones, sin volver a recordar pasados, y eran en serio, pero esa vez ya no. Un día llorando en mi cuarto, que no tenía ni para pagar el arriendo, que estaba súper mal, y me arrodillé y clamé a Dios, porque ese sí fue un clamor, que estuve sola y lloraba y grité. Y dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Ya no quiero vivir así. Y ahí conocí a otra persona. Todas las decisiones que tú tomes le afectan a tus hijos o a tus generaciones. Cuando él ya me pidió matrimonio, fue otra vez que me di cuenta que no quería yo compromiso con nadie. Él tiene sus hijos y yo también tengo los míos. Realmente todo fluyó, no hubo ningún inconveniente en ese tiempo. Hasta que después vivimos algo muy fuerte. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amigos con Propósito. Saben, a veces la vida se derrumba de formas que no entendemos. Las separaciones, el hecho de que parece que en ese momento todo se va a derrumbar. Pero saben, hay algo que Dios solo lo puede hacer y es restaurar lo que parecía irrecuperable. Hoy tengo conmigo a Paulina, una persona que ha vivido en carne propia lo que significa la restitución. Y hoy no solo vamos a hablar de temas de amor o familia, sino de fe, de esperanza y del poder de Dios que tiene para seguir escribiendo nuevas historias. Hoy vamos a tratar temas de cómo restauró su matrimonio, de cómo siguió adelante con sus hijos y de ese milagro que ella tuvo en el tiempo de pandemia. Así que hoy este episodio no es solo una historia, sino también es lo que Dios puede hacer en la vida de las personas que uno decide creer en Él en medio del dolor. Así que, bienvenida Pauli, ¿cómo estás? Hola Isma, ¿cómo estás? Todo muy bien. Sabes, Pauli, cuando yo armaba este tema, yo quería saber de ti un poco de ese momento antes de la restitución. Y porque quiero saber de cómo empezó todo ese proceso del dolor, ese proceso en donde hubo pérdidas, hubo decepciones. Entonces, yo quiero que empecemos y quiero preguntarte, ¿cómo empezó esa etapa de tu vida en la que sentiste que todo se estaba derrumbando? Bueno, Isma, justamente algo que quiero empezar diciendo es que durante todo el proceso, conforme vayamos desarrollándolo, Dios me mostró que tenemos varias etapas y varios procesos. Hay procesos espirituales y hay procesos humanos, ¿sí? En los cuales cuando yo tuve pues como 15 años, tuve la oportunidad de conocer al Señor, pero tenía una edad muy joven y estaba entre que lo conocía y seguía el proceso, y yo tenía mi novio en ese entonces, mi ex esposo, ¿sí? Tuvimos muchos años de novios,
algo que no puedo decir que sea una relación tan larga, que muchas personas dicen que cuando es muy larga la relación no dura el matrimonio. No sé si podríamos llevarlo a eso, pero yo puedo decir que todo lo que yo empecé a vivir fue por tomar decisiones muy tempranas. Sí, éramos muy jóvenes, si bien es cierto, estábamos muy enamorados, pero al mismo hecho de que nos conocimos tan jóvenes, no tuvimos una época, un tiempo de poder vivir, conocer individualmente las cosas que teníamos que vivir. Nos apresuramos muy pronto, tal es así que yo me caso a los 22 años y a los 23 tuve a mi primer hijo, Israel. Entonces, esta situación fue al primer año que cumplió mi hijo. Mi ex esposo en ese momento pues empezó a vivir su vida, haz de cuenta de también joven, a manejar su dinero, a tener ya otro tipo de vida, libertad en muchas cosas, que no tenía la madurez de poder manejar tal vez un matrimonio en ese momento. Al primer año pues ya me separé porque ya tuve una primera decepción, que fue una traición de parte de él, ya casados, ¿no? Entonces, yo la verdad, como era muy niña todavía, fue para mí un golpe muy duro, la verdad muy duro, porque a pesar de que yo tampoco viví lo que él tenía que vivir y yo tampoco, yo sí tomé en serio mi responsabilidad, tanto como mamá como esposa. Pero bueno, dado a esto, pues siempre hay la madre, ¿no?, que te dice, nadie va a querer a tus hijos si no es como el papá. Y es verdad. Con el transcurso de la vida tú te das cuenta que las cosas son así, es verdad. En ese momento pues yo tomé la decisión, mi esposo me buscó, ya sabes, el tema de la situación, también la inmadurez y todo. Regresamos nuevamente, formamos nuestra familia. En ese tiempo vivíamos con mi madre, hicimos ya nuestra vida normal con mi hijo. Gracias a Dios a mí me empezó a ir bien, a él iba muy bien en su trabajo. Teníamos muy buena posición económica, se puede decir, en muchos sentidos. Mis hijos, gracias a Dios, tuvieron sus oportunidades y nosotros también, siendo jóvenes, imagínate. Entonces empezaron a abrir las puertas de muchas cosas y ahí vamos a tener nuestra casa, todas las cosas. Y oh sorpresa, otra vez, otra traición. Por eso es que tal vez me molesta mucho, son cosas que han pasado en mi vida, que el tema del licor y ese tipo de cosas que influyeron mucho. Conforme iban pasando los años, todavía seguía esta inmadurez en él. Fue una segunda vez, de igual manera, ahí me separé un año, de la cual, no sé, yo creo que el instinto de mujer, como dicen ahora las mamás luchonas, que dicen, no podía yo seguir viviendo de esa manera. Él tomaba mucho, se quedaba mucho con sus compañeros y no tomaba en serio también, otra vez, el tema del matrimonio. Me separé un año, me fui a vivir muy lejos, sola, con mi primer hijo, que ya estaba pequeñito, y encontré un buen trabajo. Entonces, porque en ese tiempo yo no trabajaba normal, sino mi esposo era el que tenía un muy buen trabajo. Entonces se me empezaron a abrir las puertas en ese año que estuve separada y gracias a Dios conseguí un buen trabajo, estaba súper bien. Pero me tocaba trasladarme, haz de cuenta que del sur, porque me tuve que ir para allá al sur, y porque mi mami tiene allá un departamento, entonces me fui para allá sola con mi hijo. Entonces iba a ir a trabajar al norte, sin vehículo, no tenía nada, pues tenía que trasladarme todos los días. Yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche a cogerle a mi hijo donde mi hermano, que me ayudaba a verlo, a cargarlo, a coger bus y regresar al departamento, otra vez salir 5 de la mañana, dejarle donde mi hermano, a mi hijo, otra vez regresa acá al norte a trabajar. Pero así estuve, hasta que, como te digo, se me abrió una buena puerta de trabajo y ya empecé a tener una mejor estabilidad. Entonces regresé, porque toda la vida he vivido acá en el norte de Quito. Regresé acá con mi hijo y en este transcurso de poder seguir saliendo adelante, otra vez aparece mi ex esposo. Y me acuerdo que tengo yo una persona, como digo yo, un ángel que se apareció en ese momento, que sí lo quiero nombrar, porque él fue el que me abrió la puerta para entrar a trabajar. Sabía mi condición y la situación que yo estaba viviendo en ese momento.
Entonces se me abrió la puerta para trabajar en una empresa del Estado. Entonces entré y él me decía, Pauli, otra vez. Me regresó y otra vez yo dije, no, pero esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él, como tenía el control absoluto económico y todo, se podría decir, yo no trabajaba, pero ahora era diferente. Ahora yo tenía mi independencia económica, me podía hacer mi primer carro. Entonces ya era muy diferente. Pero tenía eso, ¿no? De que nadie va a querer a tus hijos como el papá. Me quise dar una segunda oportunidad, porque dentro de todo esto pasaron cosas que sí me sentía un poco mal. Verle a mi primer hijo ya creciendo, tenía ya 5 años, y era solito. Y algo que yo vengo de una familia grande, ¿sí? Entonces, me acuerdo ahí un jefe que me dijo, Pauli, la mejor herencia que tú puedes dejarle a un hijo es un hermano. Porque todo puedes tener, amigos, primos, todo. Pero un hermano es un hermano. Y él me decían, porque ya lo conocían, mi hijo tenía 5 años y había mucha diferencia de edad. Y yo decía, perfecto, me voy a dar una última oportunidad. Mira que todavía en este tiempo, yo conocía del Señor, pero muy tibio la situación, porque todavía tenía dolor en mi corazón. No me quería comprometer al 100 todavía. Entonces, tomé la decisión y regresé nuevamente. Él tenía yo tenía un buen trabajo, él estaba súper bien también. La condición que le puse es que yo no voy a dejar de trabajar, que yo voy a tener mi independencia económica, vamos a estar juntos, pero nunca voy a dejar de trabajar, porque yo no sé a qué momento otra vez vuelve a pasar, porque ya te quedas con eso, ¿me entiendes? Y las últimas veces que ya me había pasado, me quedaba en la nada, ¿me entiendes? Y con mis hijos. O sea, entonces, esta vez dije, no lo voy a hacer. Esta vez voy a seguir trabajando, pero quiero esto. Entonces buscamos mi segundo bebé, que fue los dos, como te digo, deseados, tanto el primero como el segundo, con mucho amor, siempre deseados. Y yo decía a Dios, si va a ser un nuevo bebé que sea del mismo papá, en ese sentido, no estoy en contra de nada de eso, pero querían que sean hermanos. O sea, si ese sacrificio iba a ser, yo dije, si hay para uno, va a haber para dos. Porque aún así, en esa situación, yo sabía y tenía como que iba a volver a pasar, okay. ¿Me entiendes? Y tenía que yo entender que si es que eso llegaba a pasar, me iba a quedar con dos, ya no con uno. Pero fue la ilusión, dije, me voy a dar una nueva oportunidad. No lo buscamos en el Señor, cada quien igual siguió con la familia, porque lo querían mucho, lo quieren mucho. A Mauricio lo estimaba muchísimo con la familia y todo, entonces estábamos muy bien. Pero sorpresa otra vez. Volvió a pasar, a los 6 meses de que nació mi segundo hijo. Volvió a pasar. Entonces fue cuando fue un yo interno que dije, era mi decisión seguir viviendo esa vida o tomar la decisión de que ya no vuelva a pasar, porque no solamente eran las traiciones, sino que eran también escenas, a veces de parte de él, de celos, de cosas, porque él tomaba y todo eso, y llegaba borracho y ese tipo de cosas que a mí no, habían discusiones. Entonces yo no quería eso para mis hijos. Entonces dije, no más, hasta ahí llegamos. Tal es así que lo conversamos sanamente y fue el mutuo acuerdo el tema del divorcio. Nos acercamos, a él empezó a ir muy bien, pues que con esta pareja que se había metido por tercera vez, pues tenía mucho dinero, ¿no? Entonces le deslumbró absolutamente todo. Entonces él nos dejó en esa situación, porque él me decía, lo estoy haciendo por ustedes, ¿no? Y yo decía que no, o sea, yo no necesitaba el dinero, necesitaba su presencia, necesitaba un papá para mis hijos, que era él. Pero bueno, ya pasaron las cosas así, él tomó la decisión, fuimos a divorciarnos en mutuo acuerdo. Que tal es así, la juez nos dijo, ¿están seguros que quieren divorciarse? Porque nos llevábamos muy bien. Y nos reíamos, y bueno, él dijo, bueno, no, eso no es problema, porque si nos queremos nos volvemos a casar. Entonces yo me reía, ¿no? Decía, no, ya hasta ahí nomás. O sea, ya para mí las 3 traiciones, porque una traición es fuerte para una mujer. Le acaba emocional, psicológica y el autoestima de una mujer, muy fuerte. Entonces ya haber aguantado 3, yo no iba a aguantar 4, porque necesitaba estar fuerte por mis hijos. Y también esos momentos de incertidumbre que uno tiene en saber que viviste sola tanto tiempo, saber que a pesar de así le diste una segunda oportunidad, y aún así había traición por traición,
Siento que para una mujer es tan fuerte, y más cuando ella tiene ese instinto de ser mamá, de saber que, ok, necesito Proteger a mis hijos. proteger a mis hijos, necesito que ahora más velar por mis hijos, porque ya pasas a tu vida a ser solamente de ellos, simplemente. Entonces, qué fuerte es lo que viviste, porque yo digo, puta, yo no sé en qué momento también tu familia decía, ¿cómo soporta? Mira, mencionaste la persona que te ayudó a tener trabajo, y aún así te decían, otra vez. Qué importante es también ver el hecho de que aún así te llevabas súper bien, que aún así no había esos momentos de decir, te detesto, no quiero ni ver ni tu presencia, pero aún así estaban en esos momentos de, ok, llegamos a un mutuo acuerdo. Y también qué bonito saber que pudieron llegar a ese momento de decir, ok, si en el futuro pasara otra vez, nos volvemos a casar. O sea, me parece algo como que muy gracioso, porque hoy en día no hay esas parejas que se lleven a ese punto de decir, ok, mira, no pasa nada, y si en un futuro lo hacemos nuevamente. Sí, justamente eso de que las parejas puedan llegar a esa situación de poderse separar tan amigablemente, creo que eso fue algo en mí. ¿En qué sentido? De que la primera vez que a mí me pasó, con la inmadurez que tenía, yo me volví loca, hasta detective. Me iba a buscarlo a él, quería saber con quién estaba, o sea, una locura. La segunda vez dije, no, o sea, no es la otra persona, es él el que me debe a mi fidelidad y amor a su casa, a sus hijos. No es la otra persona, porque la primera vez con la inmadurez, te digo, me volví loca. Y la tercera vez dije, no, ya no, o sea, esto ya es un patrón que se va a seguir repitiendo, y que yo dije, no, si él quiere y decidió vivir esa vida, que la viva, que yo no. O sea, no, porque alguien tenía que hacerse responsable de ese hogar. Él no lo quería hacer, y es con lo que tú dices. Uno incluso a veces se olvida de lo que tendría que vivir por ser mamá. Entonces, eso fue lo que empezamos a continuar, y de ahí empecé a seguir adelante con mis hijos. Tuve muchas cosas, Ismael. ¿Y en qué momento, o sea, digamos, ok, tú te separas, ¿conoces a una nueva persona en algún futuro, o te mantuviste sola? Porque, digamos, a mí, yo sí me sorprendo de las personas que son jóvenes, que son mamás jóvenes, pero como tú dices, esa pareja fue tu primera pareja, y con esa pareja te casaste. Entonces imagínate el vínculo amoroso que tenías, que por eso también aguantaste bastantes traiciones, aguantaste esos momentos de soledad, de vivir sola. Pero hay gente que no se renueva, y hay gente que se enfrasca en su burbuja, porque ahora dice, no, ahora solo es mi hijo, y no se pone a pensar que en el futuro también el hijo ya crece, el hijo ya también madura, y puede también rehacer su vida, puede formar nuevamente su familia. ¿Tú reformaste una nueva familia, o cuánto tiempo te mantuviste en esa soledad, en decir, no, necesito ver qué pasa, necesito ver qué tengo que tener un prototipo de hombre para que llegue, para que literalmente a mis hijos les mantenga bien, y no en el hecho de económico ni nada de eso, sino que, como tú mencionabas, es el hecho de tener una figura paterna, en el sentido de, ok, con que le respetes a mis hijos y con que respetes mi casa, voy a ver qué es lo que puede pasar. Entonces, no sé si en algún momento de tu vida volviste a rehacer con alguna persona, o dijiste no. No, mira, te cuento. Justamente, ¿te acuerdas que al inicio conversábamos y yo te decía a ti el tema de los procesos que tenemos, los procesos espirituales y los procesos humanos? Dentro de eso también hay unos procesos en los cuales Satanás te quiere atrapar en ese mundo. Sí, entonces, como yo no viví, yo no conocí todo lo demás. Si bien es cierto, yo estaba por mis hijos, para ellos en todo sentido, Pero sí, yo estuve divorciada 12 años, realmente, antes de rehacer mi vida completamente. Porque con toda esta situación que yo tuve en mi mente, era muy joven, te podría decir que esto fue a los 25 años. O sea, todo fue así tan rápido, esta situación.
que tuve que vivir. Que sí conocí otras personas, pero siempre tuve esa situación de que no quería casarme nunca más. No quería un compromiso con nadie. Y tal era así que no quería un compromiso ni con las personas ni con Dios. O sea, conocía de Dios, trataba de seguir las cosas, sus normas, pero algo había dentro de mí que no me dejaba. No me dejaba, tenía mucho, tal vez me sentía yo cargada. Me sentía con mucha responsabilidad, con muchas cosas. Y conocí personas siempre más jóvenes que yo. Pero no, o sea, nunca tuve eso. O sea, nunca en mi mente estuvo el realmente rehacer mi vida con alguien, no. O sea, no quería. La verdad no quería. Durante todo ese proceso fue muy duro para nosotros porque, no sé, Israel, mi hijo, el mayor, sabe decir, por situaciones económicas o cosas, tenía que tomar sola decisiones con ellos. De cambiarme de casa, de departamento, de buscar otro lugar, otra escuela, cosas así, que fue un alto y bajo durante todo ese tiempo, que sí, es verdad, estaba la familia, pero había muchas cosas que no quería yo involucrarles. Trataba de vivir mi vida muy independiente, sola. Mi mamá nunca me dejó. Ella siempre estaba donde yo me iba, siempre estaba cerca de nosotros, mamá, a mis hijos, muchísimo, siempre fue un apoyo muy grande para mí. Muy, muy grande en ese proceso y todas las cosas que yo tuve que vivir, porque no es fácil para una persona sola. Hay veces que dicen, por ejemplo, las mujeres dicen, no necesitas un varón, no necesitas porque tú puedes sola. Sí podríamos y sí podemos. Pero en ese transcurso, por eso quiero topar este tema, te puedo decir que de todo lo que yo pasé y que ahora vivo una restitución matrimonial, sí necesita la mujer la protección de un varón. Que, wow, porque en esos momentos en donde dices, porque sí, es verdad, una mujer, mira, yo te hablo de mi mamá hasta ahora, yo sí le digo así como que, espero que encuentres a un hombre ahora que te valore, que te respete, porque digo, tú ya estás cumpliendo el deber que fuiste con mi madre de salir adelante. Y sí se puede, pero qué importante también es tener con quién estar a futuro, y más cuando todavía eres joven. Apoyarte. Y mira, yo quiero, se me venía a la cabeza con lo que mencionabas, yo quería preguntarte, ¿qué pasaba por tu mente en esos momentos de incertidumbre? O sea, en esos momentos en donde tu mamá obviamente te apoyaba, pero obviamente en tu cabeza puede ser que decías, ¿y ahora? Es que era mi responsabilidad. Ajá, por eso te digo. Así es. ¿En qué pasaba por tu mente en esos momentos de que a veces no sé, te podías acostar solo a pensar, a reflexionar, o qué decisiones debo tomar, o ahora qué es lo que va a pasar en mi vida, cómo voy a poder mantener un hogar, que mis hijos vean que estamos saliendo adelante, que no nos estamos cayendo, y si nos caemos nos seguimos levantando? Entonces, ¿cómo era ese proceso para ti? Sabes que me haces acuerdo algo, Ismael, perdón, duro, muy duro. Yo lloraba en el carro antes de entrar a la casa. Lloraba muy duro, o sea, muy fuerte. O sea, yo digo, hay personas en ese proceso que te critican, no tienes idea, porque tal vez las decisiones que uno toma no son las correctas para otras personas. Sí. O para la misma familia, ¿me entiendes? Pero cuando tienes que tomar la decisión estás sola, porque puedes tener familia, puedes tener amigos, pero hay cosas que tú tienes que tomar la decisión porque es tu responsabilidad. Y yo creo que Dios nunca me ha dejado. Pero no, o sea, ¿en qué momento comenzaste a buscar de Dios de una forma ya más profunda? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta y dijiste, chuta, si antes obviamente conocías? Porque muchas personas empezamos en eso, ¿no? O sea, conocemos, reconocemos, pero no en verdad nos arraigamos a lo que Él tiene preparado para nosotros. Y en todo ese momento que viste, ¿en qué momento dijiste, no, necesito buscar de Dios? O sea, a pesar de las críticas, a pesar de esas... de esas personas que parecen jueces, que siempre están ahí, critica y critica si haces bien, si haces mal. Entonces yo quiero preguntarte eso, ¿en qué momento te diste cuenta que Dios comenzó a rehacer tu vida?
Cuando Ismael, mi segundo hijo, tuvo sus 4 añitos, tomé la decisión de buscar al Señor. Yo doy gracias a Dios porque siempre estuve con Él, siempre, pero yo siento que en mi corazón había cosas que todavía yo no me comprometía al 100%. ¿Me entiendes? Siempre estuve con Él, por eso es que yo a mis hijos siempre los crié en esta cuna cristiana, se podría decir, porque ellos conocen al Señor desde bebitos. Ellos estaban en la adoración, mientras cantaba también a veces y todo, siempre estaban ellos conmigo. Siempre a donde yo me iba a la iglesia, siempre estaban ellos conmigo. Entonces, cuando Ismael cumplió 4 años, ellos ya se involucraron en la iglesia, en actividades de la iglesia, y era lo que a mí me sostenía. Verles a mis hijos felices en ese lugar, con Dios, verles, que yo le pedía a Dios que sea Él que llene esos vacíos que ellos estaban teniendo, porque era mucho tiempo que no veían a su papá. Entonces me refugié en Él, me refugié en Dios como a los 4 años de Ismael que tuvo, y que bueno, ahora ya tiene 13 años. Entonces, prácticamente fue en ese tiempo que nosotros empezamos a hacer en la iglesia el festival de Navidad, y llegó mi ex esposo, nuevamente. Y vio a sus hijos en las obras de teatro de la iglesia, en el ejército de Dios, como lo llaman en el ministerio. Ismael chiquitito, todo él así, regresó. ¿Y qué pasó en ese momento? O sea, ¿volvió por alguna razón, en el sentido de volver a recuperar el matrimonio? ¿O regresó? ¿Cómo viviste ese momento cuando le volviste a ver entrar por esa puerta? Justo fue en ese evento, él llegó. Nunca supe qué fue lo que le tomó la decisión de volver, cuáles eran sus intenciones al 100%, no sabría decirte, Isma. Yo sentí que lo había perdonado, porque yo no lo había visto durante muchos años. Lo que él me supo decir es que él debería estar ahí, al frente, con nosotros, predicando la palabra o en algo del Señor, sirviendo al Señor. Fue lo que él dijo, porque él conocía de Dios, él conocía del Señor. Pero ya con todas las cosas que yo viví y todos los procesos que tuve que pasar y todas las cosas que yo me tuve que dar las 3,000, 100,000 vueltas con mis hijos y todo, la verdad fui muy rotunda en el no. Le dije que no quería volver a vivir, porque las 3 oportunidades que yo me di eran en serio, sin recriminaciones, sin volver a recordar pasados, y eran en serio. Pero esa vez ya no quería, porque me causaba una inestabilidad terrible a mí, a mis hijos. Entonces dije no, tal vez ahí todavía no estaba lo suficientemente madura espiritualmente, porque uno también no puedes tener ya tu edad, pero tal vez no tener una madurez espiritual, como te digo, para poder decir con Dios todo lo puedes. Entonces, la verdad no lo sé. En ese momento yo pensé de esa manera y dije que no, pero no en un mal plan, o sea, no diciendo no quiero saber nada de ti, no, simplemente le dije, sabes que no, yo creo que no, y que ya cada quien tiene su vida. Yo ya tengo una estabilidad con Dios, yo estaba sola con mis hijos, una estabilidad con Dios, tenía, como te digo, tenía un buen trabajo, mis hijos siempre vivieron muy bien, gracias a Dios, no les faltaba nada, teníamos procesos que sí teníamos que vivir todavía, pero sé que a ellos les faltaba la presencia de su papá. Es algo que por más que tú quieras no puedes reemplazar, ni como hombre puedes reemplazar a una madre. Entonces era algo que ellos estaban viviendo, y pues no acepté. Entonces después de eso empecé a seguir ya más al Señor en ese tiempo, involucrándome en muchas cosas de la iglesia, en llenar ese espacio, ese tiempo de que normalmente tienes libre, y Satanás aprovecha para llevarte a que conozcas a una persona, a otra persona, a que vayas y tú a un bar, a que conozcas a otra gente, porque también lo viví en ese tiempo. Entonces, cuando dicen que está la casa vacía, ¿no? Viene con 7 espíritus peores, dicen, ¿verdad? Y te quiere
llevar a lo peor. Es durísimo. Cuando tú ya conoces de Dios, querer regresar a vivir realmente lo que es lo del Señor, es bien duro, Ismael. Tienes que tener un buen carácter espiritual, que Dios te guíe y te lleve a que realmente tomes una decisión en tu vida, de decir ya no más, y ahora sí voy a dedicarme a servirle al Señor. Y eso fue lo que hice. Empecé a conocerle a Dios de diferente manera. Me quedé sin trabajo, Ismael. Ese sustento que yo sentía cuando yo ya estaba en el Ministerio de Alabanza y Adoración, hace muchísimos años, cuando estábamos aquí en la Avenida del Maestro, sentí que me quitaron una plataforma en la cual yo me sentía segura, que era ese trabajo, que te dije que me ayudó a sostenerme fuerte durante muchos años. Trabajé 10 años ahí. Y bueno, hubo una reestructuración, unos pasaron a otra nueva empresa estatal, otros liquidaron, y entre esos fui liquidada. Y ahí es cuando te preguntas, pues estás sirviendo a Dios, tomaste la decisión de servirle al Señor. ¿Cómo es que de la noche a la mañana te quedaste ya otra vez sin sustento, sin trabajo? Y qué fuerte para ti haber sido decir, ¿y ahora qué hago? Pero yo creo que también, bueno, en ese momento no sé cómo lo hayas visto, porque obviamente ella estaba sirviendo más a Dios, pero ahí viene el hecho de que Dios siempre te prepara para algo mejor. Entonces, como tú dices, tuviste ese tiempo de que querías conocer a gente, de que a pesar, bueno, le dijiste a tu ex esposo, ya no, pero seguía pasando tu vida y seguía también la responsabilidad. Y yo no sé si en algún punto tú llegas al momento de decir, ok, ya ha pasado este tiempo, porque mira, algo tan importante, cuando tú no buscas y dejas que solo Dios fluya en ti, vienen las cosas por añadidura. Entonces, yo no sé si llegó en algún punto de tu vida a llegar cosas en lo que tú anhelabas o en lo que no siempre pensabas y simplemente comenzó a llegar, puede ser persona, un mejor trabajo, momentos en donde ya sentías paz, no sentías como más carga. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? El momento en que yo sentí que me quitaron esa plataforma, yo pude darme cuenta que yo no estaba dependiendo de Dios. Estaba dependiendo de ese trabajo. Yo me sentía segura, me sentía, como quien dice, autosuficiente, pero dependiendo de ese trabajo. Entonces yo lo que puedo decir es que cuando Dios te toma completo. Y Dios nos prueba en absolutamente todo. Era un tiempo que yo estaba completamente entregada al Señor y era como me decía, yo soy tu Dios. Sí. De mí dependes. Ismael, yo aprendí a depender de Dios. Desde ese momento, porque como tú dices, empecé a tener paz, empecé a tener tranquilidad, empecé a tener otras oportunidades, las tuve, gracias a Dios. Continué sirviendo al Señor siempre. Y desde ahí creo que yo ya tomé la decisión radical de no soltarme nunca más de Dios, porque en esa desesperación, en una de esas desesperaciones de ese proceso, porque no es que ya mañana tienes trabajo o ya mañana tienes la bendición, sí. Este es un proceso que te va a llevar a crecer espiritualmente cuando viene detrás una bendición. Y un día llorando en mi cuarto, que no tenía ni para pagar el arriendo, que estaba súper mal, y me arrodillé y clamé a Dios, porque ese sí fue un clamor, que estuve sola y lloraba y grité y dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Ya no quiero vivir así, no quiero vivir así, no quiero tener que estar en esta situación sin saber de dónde va a depender mi vida hasta económicamente. Y ya no quiero vivir así, no quiero ser juzgada porque era juzgada, era señalada porque era una mujer divorciada, porque eras, qué sé yo, mamá soltera, eres mamá sola, es que tiene 2 niños. O sea, son tantas palabras y juzgamientos que una mujer sola, Ismael, es durísimo. Es súper duro. Yo ya me sentía muy cargada, muy dolida. Y clamé y dije, Dios, ya no más. Entonces, ahí viene la oportunidad, igual. Mi mejor amiga de toda la vida, como digo, ella ha sido un ángel para mí, se llama Marta Carrillo también. Ella me dijo, Pauli, ahí acá, vente, vamos, que no sé qué. Encontré trabajo en otra empresa del Estado.
volví a trabajar, gracias a Dios me fue súper bien, estuve trabajando ahí. Y así mismo, como toda empresa del Estado, liquidan a los 2 años, pues otra vez. Y hubiese podido seguir realmente en la empresa, en empresas estatales, que es donde yo he trabajado, gracias a Dios. Pero ahí conocí a otra persona. Wow. Pero, y cuando conoces a esa persona, ¿qué es lo que pasa? ¿Te mantuviste? ¿O cómo viviste ese proceso? Porque, claro, estabas adentro en el ministerio, imagínate, ya tenías otro pensamiento de lo que tenías antes, un pensamiento un poco ya más maduro, en lo que ya sabías los límites o lo que querías para tu vida, y ya no era como que, ok, solo ven para satisfacer lo que yo quiero para mi vida, sino que ahora sí ven, pero mire, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo el otro, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a darme a mí y también para mis hijos? ¿Cómo fue para ti eso? Sabes que nunca pensé en qué me va a dar. O sea, porque cuando yo lo conocí, él estaba en otra situación de la que ahora estamos. Cuando yo lo conocí a él también venía herido, porque era una persona mayor a mí y que obviamente estaba viviendo sus pruebas de traición a lo contrario. Sí, a lo contrario. O sea, a que una mujer lo traicionó y todo ese tipo de cosas. Que nos conocimos porque como en ese tiempo yo me quedé sin trabajo, no quería quedarme en casa, sino que busqué un curso, una capacitación, y él tenía una empresa de capacitación y todo esto, entonces ahí lo conocí. Y las cosas se fueron dando porque por un día pues nos iba a dar una capacitación personalizada porque no pudimos dar... no pudo él dar una capacitación y ahí lo conocí, y ahí fluyó una conversación en la cual abrió su corazón y sabía que estaba pasando ese proceso y que necesitaba de Dios. Y él me preguntó, ¿por qué quieres conocer más de Excel? O sea, porque él daba Excel básico, intermedio, avanzado y todo, es Power BI y todo eso. Le decía yo que me interesa en ese momento, como yo estaba en la iglesia, pues quería aprender y hacer procesos dentro de la iglesia que nos resulte más fácil el manejo administrativo. Entonces ese fue mi afán realmente. Entonces él me dijo de la iglesia, ¿qué iglesia? Entonces empezó a fluir y Dios me empezó a hacerle llegar a él a conocer realmente lo que él estaba viviendo, porque tú lo veías dando todo un capacitador, un facilitador de reconocimiento, porque lo conocían mucho y todo eso, pero no sabías lo que él estaba viviendo. Entonces era algo que yo pasé, pero al revés. Entonces, súper fuerte. Entonces ahí fue que Dios me llevaba justo ese viernes, teníamos un día de viernes de oración, creo que era. Pero mira cómo yo estaba tan marcada, Ismael, que ya no le quise llevar a la iglesia. Llegó hasta la esquina de la iglesia. Le estaba invitando a él para que conozca la iglesia. Yeah. Y no pude. No pude, Ismael, porque estaba tan marcada, porque... ¿Sentías que podía volver a hacer daño? No por él, sino porque el juzgamiento de las personas, cuando saben que tú eres una mujer sola, trae a alguien porque debe ser que quiere algo con él. Yeah. O sea, es como que, como eres cristiana, entonces estoy trayendo a una persona para que sea mi pareja, pero quiero convertirlo y todo lo demás. O sea, algo así, ¿me entiendes? Okay. Yo me sentía súper mal porque yo sí llevaba y ganaba gente igual, pero también tenía amigos. Pero en cambio en esa situación era complicado porque como eres una mujer sola, no creían que son tus amigos. Y eso marcó en mí tan fuerte, Ismael, que lo dejé en la esquina de la iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Ándate nomás, yo me voy a la iglesia porque tengo que ir y te va a llamar una persona. Dije, yo voy a decirle a Yair, voy a decirle a alguien que lo llamo. Okay. Ya no quería eso. Ismael, o sea, no quería que me involucren con nadie, porque aunque sin ser, te involucraban, ¿me entiendes? No podías tener amigos tampoco. Entonces, yo estaba en ese sentido marcada, ¿me entiendes? Me sentía mal. Entonces yo le dejé ir, date cuenta, él tenía su corazón muy dolido, estaba pasando y levantándose en ese momento. Y esa carga tenía todo el fin de semana hasta que una hermana de la iglesia le conversé y me dijo, Pauli, ¿cómo vamos a hacer eso? Él necesita de Dios.
Le digo, sí, sabes que sí, voy a decirle. No, pero es que él te conoció a ti, y tú eres la persona que tienes que llevarle porque él tiene confianza contigo. Le digo, es que yo no quiero que me vayan a señalar de alguna manera en alguna situación, yo no quiero. Y tú ves que independientemente de eso, ser hermana de es complicado. Así es. Ya, entonces dije, no quiero. Entonces le llamé un día y le dije, ¿sabes qué? Al domingo. Le dije, ¿sabes qué? Ahora hay el culto, te paso la dirección, ven a la iglesia. Entonces él llegó a la iglesia. Imagínate, es cuando abrió el corazón, él. Imagínate cuando escuchó lo que tú le decías, que tú asistías a una iglesia. Imagínate el poder que él sentía de toda esa carga y esa necesidad de, ok, necesito ir a una iglesia. Y cómo ha de haber sido el choque para él, como que, no, ya no entres. Pero ahí es cuando Dios ya tiene algo preparado. O sea, cuando ya, por más que no, tú digas, no, de aquí ya no debe venir, o le dejé así como que en show, como que no, ya no vengas. Imagínate toda esa carga, él lo quería soltar. Y ahí, cuéntame, o sea, ¿lo asistió, no asistió? No dejó de ir nunca más. Él fue ese domingo, lo recibieron en la iglesia, fue para él muy lindo, algo que él comenta y conversa, pues que a él le marcó mucho una prédica del pastor Brito, en la cual habló de la mujer, de cómo tenía que ser la mujer realmente y las cosas que pasan cuando tenemos pecados generacionales, de adulterio, de traiciones, de todo ese tipo de cosas, y lo que afecta a nuestros hijos, y lo que afecta a las generaciones, porque no es que te pasa a ti. Sí. Todas las decisiones que tú tomes le afectan a tus hijos, o a tus generaciones. Entonces, cuando tú ya tienes ese conocimiento, ¿sí?, toda tu vida se vuelca, y es lo que le pasó a Patricio. Se le volcó todo, dijo, ahora entiendo por qué me pasaron todas estas cosas, porque así vuelvo y tomo los procesos humanos, que son consecuencia de nuestras decisiones propias, no las de Dios, ¿sí?, de nuestra desobediencia. Entonces, esas son las cosas que empezó él a darse cuenta, todo lo que la pastora predicaba, se daba cuenta de lo que atraía las traiciones, el vivir en pecado y todo lo demás. Entonces dijo que él le había marcado eso y que había entendido por qué había vivido todo lo que había vivido en su proceso, porque él vivió el suyo, yo viví el mío, cada uno los procesos que tuvimos que vivir. Y desde ahí él quería aprender más y más y más y quería conocer más de Dios. Y tal es así que venía juntos y todo, y ahí fue que la chula, como le decimos, en una conversación de lo que estábamos en comida, ella dijo, Pauli, ¿ya encontraste trabajo? Yo nunca le dije, no tengo trabajo ni nada. Entonces yo le decía, no, todavía no, estoy en ese proceso, sé que Dios tendrá. Entonces ahí es que Patricio me invita a que trabaje con él. Y aprendo y me enseña justamente el tema este tema de las capacitaciones. Que ahora, pues, gracias a Dios, doy gracias a Dios porque en todo siempre se ha manifestado el Señor. Entonces empecé a trabajar con él y ya pues la continuidad y todo, a veces me decían, es que ustedes se van a enamorar o algo así, no soy yo, decía, no, cada quien estaba viviendo su proceso. Tú nunca en ese momento, cuando ya veías que regularmente asistía, que a pesar ya estaban congeniando bastante tiempo, nunca se te viene a la mente de como que, uy, puede ser que aquí pase algo? ¿Nunca sentías algo que...? Nunca. No, a mí me molestaba incluso que cogía la cartera, mis cosas, y él era muy atento, es muy caballero, muy caballero, es muy atento. Y cosas así que ya te veían en la iglesia y te decían, o sea, te están llevando la cartera. Sí. Y yo así, yo déjele la cartera ahí en la silla, no se preocupe, así, ¿no? Porque no, o sea, creo que yo sí tenía esa situación. Y mira que cuando ya todo el proceso que se vivió y cuando él ya me pidió matrimonio, fue otra vez que me di cuenta que no quería yo compromiso con nadie. ¿Y cómo fue eso del matrimonio? O sea, ¿qué pasó por tu mente ahí? ¿Corriste? ¿Te quedaste? ¿O qué le dijiste? Fue en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia, mira que en este proceso mi ex esposo ya estuvo más presente con mis hijos. Se conoció con Patricio, teníamos una relación, se conversaba todo, a él también le cayeron súper bien, todo empezó a fluir.
todo empezó a fluir. Y tal es así que él toma la decisión, había tomado pues la decisión de pedirme matrimonio, pero como estábamos ya con el tema de la pandemia, ya el tema de la iglesia pues ya era por Zoom. Entonces yo llegué un día de un trabajo, yo estaba trabajando en otro sitio, llegué un día de trabajo y saco el anillo en una reunión de parejas de la iglesia por Zoom. Y saca el anillo al lado mío y me dice que no podíamos hacer de otra manera, porque restaurantes, todo pues estaba cerrado, todo. Lo hizo en casa y sacó así el anillo. Y Yarek, mi sobrino, tocaba como la canción de Alex Campos. Yeah. Ajá, entonces yo dije, Dios mío, solo lo regresé a ver y me levanté, salí corriendo. ¿Qué fue? Salí corriendo y dije, no, es que yo me puse a pensar y dije, no, porque ese rato no quería, porque yo decía, él tiene muchas cosas que arreglar todavía de su vida, porque cada uno teníamos nuestros procesos todavía. Y no quería. Dije, Dios mío, no, ¿estás seguro? Y se te viene, o sea, de que no quiero volverme a divorciar, no quiero volver a pasar lo que ya pasé, no quiero, cosas así. Que yo doy gracias a Dios por mi esposo ahora, de que es un hombre súper hogareño. ¿Tú lo ves? Sí. Él no es una persona que toma, no es amiguero, él es súper... Y son las cosas que a mí me conquistaron totalmente, que era todo lo contrario y realmente lo que yo necesitaba en mi vida, en mi hogar. Entonces, exactamente, entonces son cosas que al mismo tiempo yo luchaba y decía, es que él es, pero al mismo tiempo decía, ¿y si vuelve a pasar? Entonces, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, claro, en esos momentos son segundos, ¿no? Porque tú no puedes tampoco quedarte tanto tiempo sin dar una respuesta. Y le dije, sí, ok, ¿estás seguro? Me dice, sí, estoy seguro. Estás completamente seguro, porque es una decisión que en nuestro caso ya no involucraba solamente nosotros. Él tiene sus hijos y yo también tengo los míos. Si bien es cierto, él vive con nosotros, pero también tiene sus bebés que, como yo digo, no son bebés, ya son grandes, son adultos, pero ya no somos solo nosotros, somos todos. Y ya no son ni tus hijos ni mis hijos, son nuestros hijos. Entonces son cosas que tú tienes que pensar, analizar a lo que estás aceptando y a lo que estás decidiendo. Aunque dentro de toda la decisión que íbamos a tomar, lo único que yo dije, Señor, a ti te entrego. Si esto es de ti, que sea todo de bendición y que todo sea en tu tiempo, porque todo esto tiene que traer mucha restauración, tanto para sus hijos, para los míos, para nuestra relación, y la única manera es con Dios en medio, si no es imposible, creo yo. Ok, y mira, cuando llegó la pandemia, ¿tú crees que hubo algún momento, tú ya vivías, digamos, vivían juntos o vivían cada uno por su lado? O sea, ¿cómo fue ese momento de pandemia? Porque mira, en pandemia hubo bastantes personas que se separaron, hubo personas que perdieron trabajos. ¿Cómo pudiste llevar toda esa responsabilidad de decir, bueno, estamos bien en ese proceso, también me acaba de pedir matrimonio, ¿qué viene ahora? También, ¿cómo lo tomó tu ex esposo? Saber que te ibas a casar nuevamente. ¿Cómo también tomaron tus hijos de decir, mi mamá va a hacer nuevamente tener un matrimonio? Entonces, ¿cómo viviste ese momento? Mira, yo te puedo decir que él pasó las pruebas de todos, así, en pocas palabras. Sé que Patricia habló con mis hijos, más que todo con Israel, que es el mayor. Ismael lo adora, o sea, no hay por dónde más. Para él prácticamente fue su imagen paterna, y es su imagen paterna en ese sentido, pero a Israel sí le costaba un poco más en esa situación. Pero creo que ha habido una buena relación. Todo lo hizo con consentimiento de todos antes de tomar la decisión y de preguntarme, obviamente, y sobre todo de mi ex esposo no teníamos que preocuparnos porque nos llevábamos bien y a él le caía súper bien, y como él a mí me dijo en algún momento,
Era una persona muy centrada, Pauli, y te felicito, o sea, realmente es una persona que vale la pena y que me alegra que esté con ustedes. Fue la respuesta de mi ex esposo en ese tiempo. Él sabía que me iba a casar, que estaba en esos planes. Él también, pues ya regresó con su pareja con la que estaba y que la había dejado en ese tiempo y otra vez había regresado con ella. Entonces también tenía su vida con ella, ya también tenía sus hijos y todo. Entonces, él también ya tenía hecha su vida, yo la mía. Sentimientos de pareja, pues ya se había acabado hace mucho tiempo. Sentí que yo lo había perdonado en su momento. Él era el papá de mis hijos y todo fluyó. Realmente todo fluyó, no hubo ningún inconveniente en ese tiempo. Hasta que después vivimos algo muy fuerte.